Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy hablaremos acerca de Construye tu arca. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 en adelante. El contexto es el arca de Noé y la maldad que ocurre en la tierra. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Nuestro Dios se dio cuenta que los pensamientos del corazón era de continuo orgullo, era de continuo soberbia, era de continuo el mal. Y dice que se arrepintió nuestro Dios de haber creado al hombre, de ver la soberbia del hombre, la indiferencia, el desamor, el desinterés de buscar a Dios y de amar al prójimo. Y le dolió su corazón. Tenemos un Padre que nos ama. La palabra dice que nuestro amado Jesucristo sufre. A Él le dolió, le angustió su corazón ver el desinterés de las personas en buscar a Dios, en amar a Dios. Él hizo un lamento en relación a Jerusalén. Él dijo que Él intentó buscarlos como la gallina busca a sus polluelos para protegerlos, para darles amor y cuidarlos. Sin embargo, no quisieron. Así es el ser humano. Solo piensa en su propio bien. Y por eso que a nuestro amado Jesucristo le dolía el corazón, le entristeció el desamor de su pueblo. Podemos conocer el carácter de nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo, su Hijo amado. Y nos damos cuenta que nuestro Padre se aflige al ver la maldad del ser humano, al ver la mentira, el engaño, las guerras, el dolor y la destrucción que el propio hombre en su orgullo y soberbia provoca con su prójimo. Y la violencia de sus hijos, de su pueblo, su iglesia, al no amar a su Abba Padre, a su Dios, al no buscarle, al no buscar en Él la protección y el cuidado. A Dios le duele su corazón. Y como Él es juez justo, Él puso en balanza y determinó que esa generación debía ser juzgada. Recordemos que nuestro Dios es juez y es un juez justo. Él nos ama con profundo amor y a la vez Él es juez y Él cumple con su responsabilidad de juzgar. Vemos una civilización con violencia, con soberbia, con inmoralidad. Es tiempo de que construyas tu arca. Versículo 3 de Génesis 6 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nuestro Dios dice: suficiente. Esto tiene dos interpretaciones: que el tiempo de vida del ser humano se redujo en ese momento a 120 años, y también se traduce en que esa generación, aproximadamente 100 años, iba a tener como tiempo para arrepentirse. El mensaje es: este es tu tiempo para arrepentirte. Aquí no existe la reencarnación ni futuras vidas. Tienes solo una oportunidad, tu vida hoy, para definir qué va a pasar contigo. Nuestro Dios en ese tiempo les permitía al ser humano vivir muchos años más, pero ahí Él acotó el tiempo y dio la oportunidad, porque a partir de ahí Él va a usar a Noé para construir esa arca. Y que hoy, a ti y a mí, Dios nos manda a construir nuestra arca, porque el tiempo de gracia se termina. Nos aproximamos a los tiempos finales.
El versículo 8 de Génesis 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir esto, que Noé halló gracia? Es muy sencillo. Noé halló gracia por su carácter, porque la palabra dice que a los humildes nuestro Dios dará gracia. Así dice Proverbios 3:34. A los soberbios, a los escarnecedores, recibirán esa cosecha. Y a los humildes nuestro Padre dará gracia, dará ayuda, dará el favor de Dios, la bendición de Dios. Noé halló gracia por su humildad. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos. Él no quiere gente soberbia y da gracia a los humildes. Si tú eres humilde, recibes esta palabra, buscas a Jesús, te humillas ante su presencia, hallarás gracia, favor, misericordia y bendición de Dios, porque Él ama a los humildes. Lo hemos hablado antes. Él habitará con el quebrantado y humilde de espíritu. Así dice la palabra de Dios. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Noé halló gracia porque se humilló, le creyó a Dios, fue humilde, no exigió sus derechos, no se quejó con Dios, no le reclamó de por qué lo manda a hacer un arca. Él se humilló y obedeció. Nuestro mayor ejemplo lo da nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Él es lleno de gracia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, nuestro amado Jesucristo, Él es la palabra de Dios, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Así es. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él está lleno de gracia. ¿Y por qué está lleno de gracia de nuestro Padre, nuestro precioso Jesús? Porque Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante lo dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Humillación hasta lo sumo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros ese sentir de humildad y de humillación que hubo también en Cristo Jesús. Tu carácter tiene que ser como el de nuestro amado Jesucristo, el hombre más humilde y humillado sobre la tierra, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta morir en la cruz. Por eso que nuestro amado Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Por lo cual dice Filipenses 2:9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Noé tenía esa gracia de Dios porque se humilló, le creyó a Dios. Tienes que ser humilde. ¿Quieres gracia? Déjame decirte que necesitamos su gracia. Que 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, bástate mi gracia. Necesitas mi gracia, eso es lo único que necesitas para que te vaya bien en tus estudios, en tu trabajo, en lo que emprendes. Necesitas la gracia de Dios, el favor de Dios, te bastará su gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Tú eres frágil, quizás no eres el más capaz en un trabajo, ni tienes la más grande inteligencia en los estudios. Te bastará la gracia de Dios. Él se glorifica en nuestras incapacidades, fragilidades humanas.
Dios se glorificó en esa fragilidad de Noé, porque Él se humilló, porque Él le creyó. Nuestro amado Jesús nos dio el ejemplo de la humillación y fue lleno de gracia. Por eso fue fortalecido por el Padre para ir a la cruz y vencer contra todo principado, potestad, todo poder de las tinieblas fue vencido en la cruz por nuestro amado Jesucristo, manso y humilde. Santiago 4:10 lo dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces vemos que Noé era de carácter humilde y humillado, por eso halló gracia a los ojos de Dios. Si seguimos leyendo, Génesis 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Qué quiere decir con justo? En comunión con Dios. Era perfecto, era maduro en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Vemos acá que Noé caminó con Dios, buscó su presencia y Dios lo hizo madurar en carácter. Ese es tu desafío, caminar con Dios. Deja de amar las cosas de este mundo. Conságrate a Él. Camina con tu amado Jesús. Corre a los pies de tu amado Señor. Mantente en su presencia para que el amado Espíritu Santo obre en ti, te haga madurar, te haga tener el carácter manso y humilde de Jesucristo y estés en comunión con el amado Espíritu Santo. Y así hallarás gracia, como en este caso de Noé. Si seguimos leyendo, Génesis capítulo 6, versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Vemos la violencia desatada. La violencia no solamente física, que se puede expresar en los asaltos, en la agresividad física de las personas. Vemos la violencia verbal, los insultos, las descalificaciones, la violencia de la guerra, la intolerancia que hay en las personas. Debes comprender de que el carácter de las personas de esta generación está alcanzando los mismos niveles de los de la generación de Noé. Es tiempo de que construyas tu arca. Nuestro amado Jesús te lo dice. Seguimos leyendo Génesis 6, 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Nuestro Dios nos avisa. Nos aproximamos a la hora de la prueba, al tiempo de tribulación, donde la violencia, la guerra y las cosas empeorarán. Es tiempo de que construyas tu arca. Esto de la violencia no solo se da entre las personas que no conocen a Dios, sino también dentro de su pueblo. Lo vemos en Jeremías capítulo 6, versículo 6, cuando Dios decreta juicio contra su propio pueblo, diciendo: porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Violencia por actitudes, palabras, por acciones, por pensamientos, por hechos. Te ruego que observes a tu alrededor y te darás cuenta de la intolerancia que hay en las personas, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Isaías 30, versículo 12 dice: por tanto el Santo de Israel dice así a su pueblo: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. El orgullo
la propia opinión, el no querer sujetarse a Dios, el reclamar los derechos y que nadie toque tus derechos, el no aceptar que nadie te pase a llevar. Todo eso implica violencia contra Dios y contra el prójimo. Y Dios ha declarado que esa actitud en su propio pueblo es como una grieta que se extiende sobre la pared de su vida y que generará que su vida caiga. El que se enaltece será humillado, dice la palabra de nuestro Dios. Recuerda, Noé era humilde y humillado, por eso halló gracia. Recuerda a Jesucristo tu Salvador, nuestro Salvador y Señor, manso y humilde, lleno de gracia y de verdad. Vivimos en tiempos de apostasía. La apostasía es la negación, la renuncia a la fe, a lo que nuestro amado Jesús nos ordenó, tomar la cruz y seguirle, perder nuestra vida por causa de Él. Hay muchos en la iglesia que siguen asistiendo, pero que están en rebelión, activa o pasiva. Solo son un número más en una iglesia. Su actitud de rebelión, de no obedecer a su Señor Jesucristo, es violencia para Él. Es violencia porque la rebelión es violencia. Si te rebelas y no le obedeces, eres violento con tu Padre Celestial. Recuerda que segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice que respecto de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, con nuestro Jesús, dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no te turbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que la venida del Señor está cerca. Nuestro amado Jesús vendrá, pero antes tienen que pasar las siguientes cosas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de que nuestro amado Jesús venga, se ha de manifestar la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Estamos en tiempo de apostasía. Estamos en tiempo donde la gente ama la religión, la apariencia, asistir a cultos, hacer actividades, pero no darle su vida a Jesucristo, no darle su corazón a Jesucristo. Es tiempo de despertar. La palabra dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, se dejarán llevar por lo que el mundo, por lo que los demonios te van a querer llevar, al orgullo, a la rebelión, a tus derechos, a tu propia opinión, a no sujetarte, a no tomar la cruz, a no ser humilde. Tiempos de apostasía. Recuerda, Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11, habla de Salomón, la idolatría, cómo él apostató, cómo él se enfrió. ¿Por qué? Por las mujeres, por sus esposas, por amarlas más que a Dios. La apostasía del pueblo de Dios se ve manifestada en Jueces capítulo 2 versículo 11, donde dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué significaba servir a los Baales? Baal era el ídolo de la prosperidad, de la fertilidad, de las cosechas. El pueblo de Dios ama más lo material, la prosperidad, la fertilidad y las cosechas. Eso es lo que les ocurrió, y esa es apostasía también en los tiempos actuales, donde las personas se preocupan más por su vida, por ser prósperos económicamente, y no por buscar primero el reino de Dios y su justicia. Él ha prometido que Él nos dará las añadiduras, pero estamos en un tiempo donde se buscan primero las añadiduras antes que a Jesucristo. Por eso el pueblo también está en apostasía, y esto es cada vez más generalizado en las iglesias.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice que en los últimos días habrá tiempos peligrosos, muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán orgullosos, soberbios, se burlarán de las cosas de Dios con sus actitudes, serán desobedientes a sus padres, serán malagradecidos, no agradecerán, no amarán, no perdonarán, calumniarán y no tendrán control propio, no tendrán dominio propio. Serán amadores de sí mismos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y actuarán como religiosos, aparentarán piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra, aléjate de esa clase de individuos. Está hablando de hermanos, ¿entiendes? Dentro de la iglesia, amadores de sí mismos, de sus deseos, de sus anhelos, de sus sueños. No buscarán hacer la voluntad de Dios, no perdonarán, no serán agradecidos, actuarán como religiosos, aparentarán amar a Dios, pero con sus hechos niegan el verdadero amor a Jesucristo. No toman su cruz, no le siguen, no están dispuestos a buscar la voluntad de Dios para su vida, de verdad. No están dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo para consagrarse a Jesús. El carácter del hombre de los postreros tiempos dentro de la propia iglesia, la apostasía manifestada. Eso ocurre en el tiempo actual. Por eso, ¿qué es lo que Dios le pide a Noé? Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué es un arca? Es un trabajo que Dios te pide hacer. A Noé fue su proyecto de vida. Se estima que aproximadamente 100 años o un poco más, él estuvo trabajando en esta arca. ¿Qué le permitió esto? Apartarse de las cosas de este mundo. No tenía tiempo para pensar en las cosas de este mundo. Tenía tiempo para preocuparse del arca. ¿Cuál es tu arca? Tu santificación. Santifícate, dice nuestro amado Espíritu Santo. Conságrate a Dios. Tal como Noé se dedicó a construir el arca, no tenía tiempo para las cosas del mundo. Se enfocaba en construir el arca. Era su proyecto de vida, pues que tu proyecto de vida sea, en primer lugar, consagrarte a Jesucristo. Todo lo demás es añadidura. Trabajarás, estudiarás, harás lo que todos hacen, pero tu corazón, tu proyecto de vida, tu arca, es tu amado Jesucristo, buscarle. Él es tu arca. Él es tu refugio. Entiendes que el arca también representa un refugio, un lugar donde te vas a proteger de las cosas malas que vendrán. Yo soy, dice Dios, tu refugio, torre fuerte, castillo. Escóndete en Jesús. Nuestra vida tiene que estar escondida con Cristo en Dios, dice la palabra. Él es mi refugio. En el tiempo bueno y en el tiempo malo, en todo tiempo, construye tu arca. El arca para Noé era una especie de caja de zapatos. No tenía timón. Noé no la podía guiar. Él solamente tenía que tener fe de que tenía que entrar en ese lugar con su familia, con los animales, y cuando subiera el agua, Dios guiaría esa arca al lugar que Dios determine hasta el fin del juicio. Dios te dice, búscame y serás librado de la hora de la prueba. Pero suelta el timón. No busques tú manejar tu vida. Conságrate a Jesús. Deja que el amado Espíritu Santo te guíe. Pídele su voluntad. Él te guiará. Él te guardará. Él tiene que ser tu lugar seguro, tu protección. Jesús es la roca. Métete dentro de Jesús.
Búscale, conságrate en oración, en la palabra, en buscarle y le encontrarás. Pídele su voluntad y amado Espíritu Santo te dirigirá y construirás esa arca. Y en medio de las cosas que vendrán, nuestro Dios te guardará. Y como tú solo flotarás dentro de esta arca, Él te moverá y Él te guiará y te guardará. Génesis 6:15 dice nuestro Padre, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dios quiere dirigir tu vida. Dale el control de tu vida. Obedece lo que Él te pide. Eso es tomar la cruz. ¿Qué quieres que haga, amado Jesucristo? Ten fe y Él te guiará. En el tiempo del fin, dice en Marcos capítulo 13, versículo 22, se levantarán falsos cristos, es decir, falsos ungidos, gente que se hace pasar por siervos de Dios, y falsos profetas que te darán falsas palabras y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Lo intentarán. Pero si tú estás en el arca, si tú estás consagrado, buscando a Jesús, el amado Espíritu Santo te protegerá. No oirás a los falsos profetas, a los falsos ungidos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice nuestro amado Jesús. Tú oirás a Jesús y le obedecerás. Génesis 6:22 dice, y así hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obedece a tu Padre, sé humilde y humillado y hallarás gracia delante de Dios. Búscale y le encontrarás y edificarás el arca que Dios te pide. Obediencia es sinónimo de fe. La fe obra porque amas a Jesús y por eso eres humilde y te sujetas y te humillas y haces su voluntad. Dios es fiel y Él te guardará y te preparará hasta que llegue el diluvio, como dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé dedicó su vida, en primer lugar, a construir el arca. Dios hace diferencia entre el que le cree y se humilla y le obedece versus el que no le cree. Él no promete guardar a los que no le obedecen. Él ha prometido guardar a los que se humillan y le obedecen, creen en su palabra, la Biblia, y le obedecen. El diluvio en la actualidad representa la pobreza, la crisis económica, las pestes, representa la guerra, los dolores de parto que se intensifican cada vez más y la hora de la prueba que se aproxima, junto con la apostasía y que terminará con la aparición del anticristo, la gran tribulación. Y la gente define su vida, ¿entiendes? La gente define si es de Jesucristo o será de las tinieblas, si irá al cielo o al infierno. Es tiempo de tomar decisiones. Decídete por Jesucristo. Conságrate y serás librado, como dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has construido tu arca, me has creído, dice Jesucristo, me has buscado y te has rendido a mí. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores que moran sobre la tierra. Sobre este tiempo de aflicción final, nuestro amado Jesús es el arca. Tú te santificas, tú te preparas y Él te guardará. Lucas capítulo 17, versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando nuestro amado Jesús regrese. Porque recuerda que después de la gran tribulación, nuestro amado Jesús vendrá. ¿Y qué más añade? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que
entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Si tú miras, estamos en tiempos de guerra y la gente sigue haciendo una vida normal, casándose, comprando, vendiendo, bebiendo. No está pensando en las cosas que vendrán. No le preocupa construir su arca como lo hizo Noé. No está mal comprar o vender. No está mal casarse. El punto es no tomar conciencia del tiempo en el cual vivimos, en que nos acercamos al tiempo de tribulación. Y la iglesia de Jesucristo no busca a su amado Jesús, no se está consagrando, se conforma con la religiosidad. Es tiempo de despertar. Construye tu relación con Jesucristo. Él es tu protección, Él es tu arca. Santifícate. Construye tu relación con Jesucristo. Construye tu arca. Jesús, santifícate para Él y Él te guardará. ¿Qué es lo que hizo Noé? Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Humildad y obediencia, guardó su palabra, igual que la iglesia de Filadelfia. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nuestro Dios te habla y te dice hoy, créeme, construye tu arca, búscame y me encontrarás, dice nuestro amado Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Intimidad, es tiempo de que construyas tu arca, tu lugar seguro con Jesús. Búscale y le encontrarás, santifícate y Él tomará control de ti. Ora, lee su palabra, escucha su palabra, conságrate, dale el primer lugar. Él dará las añadiduras. Es tiempo de buscarle, creerle a Dios, construir esta arca. Esta relación íntima de obediencia tiene un costo, tu vida. Para muchos en el mundo resulta absurdo obedecer. Resulta ridículo para otros el que tú busques santificarte. Pero viene la hora de la prueba que se aproxima y Dios demostrará que los que confían en Él serán guardados. El tiempo que Noé se dedicó a construir esta arca, en su vida, estos 100 años, él, mientras construía su arca, él testificaba. Está construyendo junto a su familia el arca y los que pasan le preguntan, ¿qué haces, Noé? Y él dice, construye un arca porque Dios va a juzgar a este mundo. Y se reían y nunca le creyeron. Lo veían loco, lo veían absurdo. Pensaban que estaría tal vez enfermo, que algo le fallaba en sus pensamientos. Y Noé sencillamente se mantuvo construyendo su arca y testificando, como dice 2 de Pedro 2:15, que Dios dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En tu casa, tú puedes ser un pregonero de la justicia. Incentivar y motivar a que tu familia busque a Jesús. Consagrarte. Invitar a tus amigos a que busquen a Jesucristo. Testifica con tu vida y en segundo lugar con tus palabras. Rinde tu vida en estos años. Tal vez tú eres muy joven, tal vez eres ya anciano. Da lo mismo la edad. Dios te llama hoy a construir tu arca, donde serás guardado y librado de la hora de la prueba. Si obedeces, hallarás gracia. Si te humillas, hallarás gracia delante de Dios. Yo te ruego que abras tus ojos espirituales, que mires a tu alrededor y te darás cuenta cómo la violencia ha aumentado y que no podrás huir a un lugar u a otro,
porque el único refugio, tu única arca, se llama Jesucristo. Y este es el tiempo de que construyas tu relación con Él, que te santifiques y hallarás gracia delante de Dios y Él te librará de la hora de la prueba. Dios te bendiga en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.